Bueno, seguimos resolviendo simplificación, suprimiendo signos de agrupación y reduciendo los términos semejantes. Aquí nosotros tenemos en el ejercicio 9 que resolver esta parte. Entonces, x cuadrado más y cuadrado quedan igual, x cuadrado más y cuadrado quedan igual. Este menos afecta a todo lo que está dentro, entonces como todos están positivos, van a cambiar a negativo por la ley de los signos, que nos dice que menos por más nos da menos, entonces sería menos x cuadrado menos 2x por y menos y cuadrado. Ahora este está afectando a lo que está dentro, más por menos me daría menos x cuadrado, más por más me daría más y cuadrado. Bien, aquí reduzco términos semejantes, tengo x menos x, se eliminan y me quedaría únicamente menos x cuadrada. ¿Sí? Más x y menos x, estos se vuelven 0 y me queda x al cuadrado. Ahora tengo y negativo y y positivo, estos se eliminan y me quedaría más y cuadrado menos 2x por y. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación. Voy ahora con el ejercicio número 10 y aquí tenemos que está encerrado entre paréntesis menos 5m más 6 más que afecta menos m más 5 menos 6. Bien, quito el signo de agrupación de aquí. Aquí es como si yo tuviera un signo más afuera, entonces esto me quedaría como más por menos sería menos 5m, más por más sería más 6. Ahora este más afecta a lo que está aquí adentro, más por menos sería menos m, más por más sería más 5 menos 6. Busco los términos semejantes, tengo menos 5m y menos m sería menos 6m. Ahora tengo 6 positivo y 6 negativo, se cancelan o se vuelve 0 y me quedaría únicamente más 5. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación. Voy a resolver ahora el ejercicio número 11 y tenemos x más y más x menos y más z, y esto está afectado con un guión arriba, menos x más y menos z, que está afectado con este guión. Entonces voy a simplificar y suprimir los signos y me quedaría, esto pasa igual, x más y. Ahora este más afecta todo lo que está aquí adentro, entonces sería más x menos y más z. Ahora este negativo afecta a lo que está aquí adentro y sería más por menos por más sería menos x, menos por más sería menos y, menos por menos sería más z. Voy a reducir ahora términos semejantes, tengo x más x son 2x, menos x me quedaría x, 2x menos x me queda x. Ahora las y menos y es 0 y me quedaría menos y, que es este. Ahora con las z, tengo z más z sería más 2z. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 11. Vamos a resolver el 12 y tenemos a menos que afecta, abro paréntesis, b más a, más que afecta a menos a más b, menos que afecta a menos a más 2b. Bien, empezamos, esta a pasa igual,
Este menos afecta lo que está aquí adentro, entonces sería menos por más, menos b. Menos por más sería menos a. Ahora más por menos sería menos a. Más por más sería más b. Ahora este de aquí, menos por menos sería más a. Menos por más sería menos 2b. Ahora voy a reducir términos semejantes y tengo a menos a es 0, menos a más a es 0. Ahora voy con las b's, menos b más b es 0 y me quedaría únicamente menos 2b. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación, reduciendo términos semejantes. Voy con el ejercicio número 13 y tenemos menos que afecta a x cuadrado menos y cuadrado más x por y más que afecta a menos 2x cuadrado más 3 por xy menos, y abro corchetes, que afecta a menos y cuadrado más x por y, cierro corchetes. Bien, este signo negativo me está afectando lo que está aquí adentro, entonces sería menos por más, sería menos x cuadrado, menos por menos sería más y cuadrado, más x por y, más que afecta a todo esto, sería más por menos sería menos 2x cuadrado, más por más sería más 3x por y, menos por menos sería más y cuadrado y menos por más sería menos x por y. Reduzco términos semejantes, busco las x cuadradas, tengo menos x y tengo menos 2x, serían menos 3x, menos 3x cuadrado. Bien, continuamos, ahora voy con las y, tengo más y cuadrado serían más 2y cuadrado. Continúo buscando términos semejantes, tengo más x por y menos x por y es 0, más 3x por y sería más 3x por y. Este sería el resultado de mi ejercicio número 13. Voy a resolver ahora el número 14 y tenemos 8x cuadrado más que afecta a menos 2x por y más y cuadrado menos que afecta a las llaves menos x cuadrado más x por y menos 3y cuadrado, cierro llaves, menos y abro paréntesis, x cuadrado menos 3x por y. Bien, reduzco términos voy a suprimir los signos de agrupación y me quedaría 8x cuadrado. Este más afecta a lo que está aquí adentro y me quedaría más por menos, menos 2x por y, más por más sería más y cuadrado, menos por menos sería más x cuadrado, menos por más sería menos x por y, menos por menos sería más 3y cuadrado. Ahora este menos afecta a lo que está aquí adentro, sería menos por más menos x cuadrado, menos por menos sería más 3 por x por y. Reduzco términos semejantes, busco las x cuadradas, tengo 8, tengo más 1, 9, más menos 1 serían 8x cuadrada, entonces lo voy a poner, me quedaría 8x cuadrada. Ahora voy con las y, tengo y cuadrado más 3y cuadrado serían 4y cuadrado y lo pongo más 4y cuadrado. Continúo buscando términos semejantes, tengo menos 2x por y menos xy son menos 3xy más 3xy pues sería 0,
se cancelan, entonces mi resultado sería esto de aquí. Vamos a resolver el siguiente ejercicio y último, el número 15. Nada más déjenme borro un poquito aquí para tener espacio para poder resolver. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 15 y en el 15 tenemos esto de aquí. Voy a suprimir los signos de agrupación de una vez. Este menos afecta a lo que está aquí adentro, me quedaría como menos A menos B. Ahora este más afecta a lo que está aquí adentro, sería menos A menos B. Aquí estoy aplicando la ley de los signos. Ahora menos que afecta a todo esto, menos por menos sería más B. Menos por más sería menos A. Y este más que afecta a todo esto, pues quedaría igual, más 3A más B. Ahora voy a buscar los términos semejantes. Menos A y menos A son menos 2A, menos 3A, más 3A sería 0. Menos B, menos B, menos 2B, más B serían menos B, más B, pues sería 0. Esto me daría igual a 0. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación en el ejercicio número 15. Recuerda que si tienes alguna duda respecto del tema que vimos en esta clase en línea, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Te veo en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.